Artículo de estudio número 43. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 21 al 27 de diciembre. Jehová está guiando a su organización. Texto temático. Ni con una fuerza militar ni con poder, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. Canción 40. ¿A quién servimos? Avance. ¿Estamos convencidos de que Jehová está guiando a su organización hoy día? En este artículo veremos cómo dirigió a la congregación cristiana del siglo I y cómo sigue haciéndolo en nuestros tiempos. Muy bien, bienvenidos amigos a este análisis que para el testigo debe ser un antianálisis. En esta ocasión vamos a repasar brevemente dos artículos de la atalaya de estudio. Y este primero, como pueden ver, tiene que ver con que Jehová está guiando la organización. ¿Y cuáles son las pruebas contundentes de que Dios los está guiando a ellos? Y estoy viendo acá el artículo, voy a tratar de resumir brevemente lo que en el fondo trata de decir. Y es que hay tres aspectos que indican de que Dios los está dirigiendo a ellos. Primero, dicen que Dios no es parcial. En segundo lugar, que es un Dios de orden y paz. Y en tercer lugar, de que Él es el gran instructor. Cuando hablan en primer término de que Dios no es parcial, se supone que están hablando de la imparcialidad, ¿no es cierto?, que se refleja en ellos, en su forma de tratar a las demás personas o en su forma de ver a las demás personas. Pero como siempre, como de costumbre, esta imparcialidad supuesta solamente la circunscriben a entregar algunos datos, algunas cifras sobre lo que es esta actividad de los testigos de predicación. Y desde luego no dejan de elogiarse a sí mismos por el esfuerzo que supuestamente hace la organización, y ellos incluidos, por llevar el mensaje a todo el mundo. Pero se olvidan de un detalle muy importante. Si su mensaje tuviera tanta trascendencia y ellos tuvieran un sentido real de urgencia por llevarlo a todas las personas, lo llevarían a todas las personas. Y en la práctica sabemos que no es así, porque existen millones y millones de personas en el mundo a los cuales los testigos de Jehová no llegan con su mensaje. Por una u otra razón no llevan su mensaje. Y si uno quisiera verlo de manera objetiva respecto a lo que están hablando acá, de que Dios es imparcial, ellos imitan a Dios, por lo tanto Dios los está dirigiendo a ellos, en eso también, en lo de ser imparciales, en llevar su mensaje a todo el mundo. Bueno, ¿por qué razón entonces no hacen el esfuerzo en llevarlos a todo el mundo? Cuando lógicamente hay lugares, hay países enteros donde los testigos de Jehová no llegan con su mensaje. Ahora, esto derriba, ¿no es cierto?, esa supuesta imparcialidad de la que hablan, como a su vez queda claro que no tienen una actitud imparcial para con los demás, sino que tienen una postura definida y ven a las personas de una forma y le importan muy poco los sentimientos de las personas. Basta con oír a los líderes de la secta
jactarse de ser parte de esta organización y sentir un grado de placer, de disfrute, ¿no es cierto?, de saber de que Dios va a destruir a todos los que no se hacen testigos de Jehová. Y si uno ahonda un poquito más y dice qué imparcialidad existe, por ejemplo, en doctrinas absurdas que ellos enseñan, cuando hablan de dos grupos diferentes, con privilegios distintos, con un estatus distinto dentro de la secta. Un grupo especial de cristianos que tiene la esperanza celestial respecto del resto que tiene una esperanza distinta, según ellos así los han definido en sus doctrinas. ¿O de qué imparcialidad hablan cuando tienen un trato cruel, ¿no es cierto?, para con las personas que han dejado la organización, ya sea por voluntad propia o porque ellos mismos los han, ¿no es cierto?, expulsados de esta nefasta secta? Tampoco hay un trato imparcial. De hecho, incluso hay un trato súper cruel hasta en la propia familia de aquel que han expulsado o que se ha apartado de la organización. Así que en esto de ser imparcial, debemos decir que no son para nada un ejemplo. Después hablan de que Dios es un Dios de orden, ¿ah? Por lo tanto, el desorden o la desprolijidad no se da dentro de la organización. Y mencionan un solo ejemplo. Dicen que la enseñanza, ¿no es cierto?, que nosotros impartimos es la misma en todos lados, y si usted va a una ciudad o va a otro país y va a un salón del reino, se va a sentir como en casa. Y se va a sentir como en casa porque la instrucción es la misma. Es un ejemplo muy simple, es un ejemplo muy vago para explicar supuestamente algo tan profundo como decir que son la organización de Dios y que Dios los está dirigiendo. Y es un ejemplo simple y vago porque cualquier institución u organización, ya sea una empresa comercial o cualquier otra organización religiosa, también puede hacer lo mismo a nivel mundial, ¿no es cierto?, estableciendo una misma línea de pensamiento, de ideas, de trabajo en sus seguidores, ¿no es cierto?, y eso hacerlo extensivo a cada lugar donde se encuentren sus adeptos. Así que ellos lo hagan, ¿no es cierto?, no los hace especiales respecto de las demás personas. Pero sí, en esos párrafos que hablan de que Dios es un Dios de orden y de paz, se recalca un detalle importante que todo testigo tiene que tener muy claro, que es la obediencia, ¿eh? El obedecer las instrucciones, las directrices que le entrega la secta a través, ¿no es cierto?, de las órdenes que vienen desde la cúpula gobernante. Y finalmente dicen que Jehová es el gran instructor, es decir, aquel que les enseña a ellos, y todo lo que ellos enseñan proviene de Dios, proviene de Jehová. Entonces, por esa razón, ¿no es verdad?, están convencidos de que Dios los está dirigiendo, ¿eh? Entonces, básicamente allí en esos párrafos ellos hablan de su metodología de enseñanza, del privilegio que tienen respecto de las demás organizaciones, el hecho de que Dios los esté dirigiendo a ellos y les esté entregando la información de primera fuente, ¿eh? Porque todo lo que viene de este esclavo supuestamente, ¿no es cierto?, es lo que viene de Dios. Y por lo tanto, si usted es parte de la secta y usted siente que Dios lo está dirigiendo, no debería, bajo ninguna circunstancia, cuestionar cualquier tipo de información que se le entregue, cualquier tipo de consejo que se le entregue, porque todo aquello forma parte del alimento supuestamente muy nutritivo, del alimento espiritual, ¿no es cierto?, que la secta le entrega.
Ahora, ¿por qué es importante que el testigo cumpla con esos objetivos? Porque desde luego ellos dicen, al final ya del análisis, de que dentro de muy poco, frase repetida por décadas, va a quedar aquí en la Tierra una sola organización. ¿Quién cree usted? Nosotros, dicen. No lo dicen así tan directamente allí como lo decían en otras publicaciones más antiguas, pero está claro que están hablando de ellos, solamente la organización de los testigos de Jehová. Así que si uno analiza y revisa el artículo, no hay nada, absolutamente nada nuevo, solamente permanece o sigue este método de seguir adoctrinándolos, ¿no es cierto?, a los testigos, haciéndolos sentir únicos, haciéndolos sentir especiales, recalcándoles la necesidad de seguir siendo obedientes a las directrices, a las órdenes, a todo lo que la secta a través de la cúpula gobernante les dice, y además, ¿no es cierto?, recalcando este factor miedo de que el fin, repetido por más de 100 años, está a la vuelta de la esquina. Pero vamos a otro artículo, el siguiente, el artículo de estudio número 44. Artículo de estudio número 44. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 28 de diciembre al 3 de enero. ¿Servirán a Dios cuando crezcan? Texto temático. Jesús siguió creciendo, llenándose de sabiduría y ganándose la aprobación de Dios y de la gente. Lucas 2:52. Canción 134. Los hijos son un regalo de Dios. Avance. Los padres cristianos desean que sus hijos sean felices y sirvan a Jehová cuando crezcan. ¿Qué decisiones pueden tomar para ayudar a sus hijos a lograrlo? ¿Y qué decisiones deben tomar los jóvenes cristianos para que les vaya bien en la vida? Lo veremos en este artículo. Muy bien, básicamente este artículo de estudio es, por decirlo así, hacerle sentir a los padres el sentimiento de culpa. ¿Cómo es esto? ¿Qué pasa si usted, como padre, testigo que tiene hijos, que está criando, creciendo hijos, no hace lo sumo posible para que estos lleguen a ser testigos de Jehová, dedicados y bautizados, y en lo posible, ¿no es cierto?, que sean de utilidad para la secta? ¿En qué sentido? En el sentido de que prioricen dentro de su vida prestar algún servicio a la secta en alguna de las opciones que ésta le presenta a los jóvenes. Entonces, el mensaje de este estudio o el análisis estaba enfocado en eso, en decirle a los papás lo que tienen que hacer con sus hijos y a su vez advertirles a los jóvenes la importancia de tomar la mejor decisión según el punto de vista de la secta, que es servir más ampliamente para el beneficio de esta. Ahora, a los padres se les dice, bueno, ustedes tienen que ser ejemplares, ustedes no pueden faltar a las reuniones, ustedes no pueden faltar a la predicación, ustedes tienen que, incluso si es posible, hacerse disponibles para ir a predicar a otros lados, apartar parte de su tiempo en eso, de sus recursos, porque la secta no le va a pagar si usted quiere ir a predicar a un lugar X, ¿cierto? Usted tiene que autofinanciarse aquello. Cuando usted viaje a una ciudad importante del país, si hay un hogar Betel allí, aproveche de visitar, lleve a sus hijos para que se vayan impregnándonos, ¿verdad?, de este espíritu, para que ellos se entusiasmen con la obra, con lo que ven en estos lugares. Y colóquele metas a sus hijos, que se hagan precursores, que se hagan disponibles para servir en otros lugares, para trabajar gratis, por supuesto, en la obra de construcción de salones del reino. Todas estas cosas le vienen bien a la secta porque son actividades
que le generan a futuro muchos beneficios en términos económicos y que por lo pronto para ellos implica costo cero, porque todo se construye, se hace, se genera a través de estos voluntarios, a través de este autofinanciamiento de parte de los propios testigos. Y si la secta tiene que colocar algún dinero para algo, en el fondo no es dinero de ellos, porque es parte de los aportes que los mismos testigos han entregado. Ahora, me llama la atención un detalle importante, porque hay un artículo o un folleto que salió hace unos años, ahí está, Joven, ¿qué harás con tu vida?, donde aparecían, por decirlo así, un detalle de todas las carreras, entre comillas, a las que el testigo puede optar dentro de la secta. Y aparecía dentro de estas carreras, en primer lugar, el servicio de precursor, que es una actividad en la que un joven, ¿no es cierto?, va a participar al mayor grado de la predicación de los testigos, incluso diferenciándose del testigo normal, que puede predicar los fines de semana, ¿no? Este joven participa mucho más tiempo en esta actividad de los testigos. Y hablaban aquí del servicio misional, ¿no es cierto?, una actividad reservada para algunos. No conozco a nadie acá en Chile que haya ido al servicio misional, o que algún misionero que haya salido de acá, de este país. La escuela de entrenamiento ministerial, el servicio de Betel, el servicio internacional. Se habla muy poco de estas cosas porque, sobre todo el Betel, me acuerdo mucho en las asambleas que se recalcaba harto después de la asamblea, no sé si seguirá todavía esto, se hacía una reunión con los interesados, decía, en asistir a Betel. Y claro, en esos tiempos se planteaba como un objetivo muy noble que la organización ofrecía esta oportunidad tan importante para los jóvenes, de servir ahí en la organización, una organización que le abría esta puerta a los que quisieran ir al Betel. La organización financiaba, ¿no es cierto?, los gastos de mantener a un betelita. Pero lo que últimamente se dio en los últimos años es que con todo este avance de la tecnología, esta organización, como es una organización comercial, desde luego que también se preocupó del tema costos. Y empezaron a ver, ¿no es cierto?, que ciertos costos de mantener a betelitas era muy alto, entonces empezaron a disminuir la cantidad de personas que, ¿no es cierto?, invitaban o mantenían en estos lugares, y muchos de ellos los enviaron de vuelta a sus congregaciones, a otros los enviaron a predicar, ¿no es cierto?, derechamente, y muchos de ellos que habían sido mantenidos por años ahí tenían que ahora arreglárselas por sí mismos, demostrando así una organización que para nada refleja el amor, sino más bien refleja detrás de todo, ¿no es cierto?, lo que se ve, este espíritu comercial de una empresa de negocios. Y esa es la razón por la que obviamente esa ida a Betel, entiendo que hoy día ya no tiene el mismo atractivo que antes, porque si alguien quiere ir, tiene que costearse, ¿no es cierto?, sus propios gastos, o si quiere ir a servir, como dicen ellos, a otro lado, también tiene que hacer lo propio. Y todas estas cosas, ¿no es cierto?, implicó en su momento para muchos jóvenes tener que perder gran parte de su tiempo, gran parte de sus años allí. Muchos se dieron cuenta tarde que habían perdido gran parte de sus años y de su tiempo entregado a la organización. Y todo, ¿no es cierto?, haciéndose en el nombre de Dios, por supuesto, porque esa es una técnica muy usada, ¿no es cierto?, por muchas organizaciones de este tipo, que utilizan, ¿no es cierto?, como frase clave que todo es para Dios, para el Señor. En este caso, el caso de los testigos, es para Jehová. Pero
los líderes, los que administran este gran negocio multinacional, ¿no es cierto?, no les importa para nada los sentimientos de la gente, de sus propios seguidores, cuando tienen que reducir gente de Betel, echarlos, enviarlos a otros de vuelta a sus congregaciones, o cuando tienen que simplemente vender instalaciones de Betel en otros lugares. Así que este artículo, ¿no es cierto?, está enfocado básicamente en eso, en repetirle al joven: si no te dedicas, si no te haces testigo, si no te bautizas, y si no te pones metas ahí dentro de la congregación de contribuir en algo, ¿no es cierto?, ser alguien útil a la congregación, la verdad es que tu vida carece de sentido. Se le hace ver que el joven testigo, ¿no es cierto?, lo que le puede realmente dar sentido a su vida, lo único que le puede dar sentido a su vida y hacerlo feliz, es esto: es ser parte de la secta, pero ser parte activa, no como uno más allí del grupo, sino como alguien que se destaque, ¿no es cierto?, y se haga disponible para que la secta lo utilice para el beneficio comercial de ella misma. Así que ese era el análisis que quería hacer de estos dos artículos, ¿no es cierto? En uno, esta autorreferencia de sentirse que son el pueblo que está siendo dirigido por Dios, y en la otra, ¿no es cierto?, esto de refrescarle permanentemente a los padres su obligación para con sus hijos, y a los jóvenes hacerle notar de que no tienen más opción que seguir en la secta y que tienen que ponerse metas, pero al interior de la secta. Así que les espero que les haya gustado y nos vemos, amigos, en un próximo video.